Hola, profe, ¿cómo está? Ahí está, perdón, pensé que no me escuchaban, ahí está, ahora sí. ¿Todo bien ustedes cómo andan? ¿Bien? De Estaba todo 10, muy de 10. silencioso, nadie hablaba, nada, digo, qué raro que nadie esté hablando. ¿Cómo andan? ¿Bien? De 10. ¿Y usted cómo Bueno, está? venimos. Bien, gracias a Dios, trabajando mucho, pero bien. ¿Se ve la pantalla, chicos, ahí? Sí, se ve, se ve. Perfecto, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo anduvo las vacaciones? Estudiando, me imagino, Vacaciones. mucho para hacer no había. Bien, ¿Qué vacaciones? adelantando algunas materias. Muy bien, perfecto, bárbaro. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bueno, Con vamos un a. poco de frío nomás. Sí, pero no estuvo tan frío. Está frío, pero no hubo frío como otro año, viste que estaba helado realmente a veces. Hoy, este año, la verdad que está bastante tranqui, digamos, la temperatura. No sé, interior, pero acá veo que está frío la mañana, pero después en el día está lindo la mañana, en el Sí, día después. estaba lindo. Ujú. Bueno, vamos vi que el profe les dio funciones, así que la idea es repasar un poquito de eso y de paso, en el marco de las funciones, vamos a seguir viendo todo el tema del código. ¿Estamos? ¿Falta alguien más o arrancamos nomás? Estamos bien en el horario, estamos bien, ¿no? Bueno, Sí, vamos. yo creo que no falta nadie más. Creo, Listo, no sé. perfecto. Entonces vamos a. Esperen que lo pongo más grande. No, ahí está. Bueno, vamos a trabajar con funciones. El profe les dio funciones simples, ¿no es cierto? Hicieron un práctico de funciones, según vi ahí en el chat del otro día, ¿puede ser? Sí, estábamos Bien, viendo un prototipo, cómo hacer bien, la llamada de la función. bien, perfecto. Entonces vamos a ver un ejercicio completo de funciones ahora, para que el profe les dio una función que era, ¿qué? ¿Potencia era, no? La El verdad profe no me les dio, acuerdo. Ay, no, ahí el me pro- fijo. el profe les dio una, pero no me acuerdo qué era, como para hacer algo distinto y de paso que sea sencillo para que veamos el concepto y cómo trabajan, cuál es el beneficio de las Sí, funciones, ¿no es acá cierto? está. Estábamos haciendo la potencia al cuadrado. Bien, se potencia de Y un número. sí, Bien, perfecto. bastante sencillo. Sí, la idea es hacer algo parecido, pero que quede completo, así vemos todo el uso y el beneficio de utilizar funciones. Eh, ¿A todos les quedó claro para qué uso funciones, cuál es la finalidad? La finalidad de las funciones fundamentalmente son varias, ¿no? Pero podemos decir que en principal, em, la principal fundamentalmente es que me permite a un problema que es muy complejo poder sacar del programa principal toda esa complejidad y escribir esas cosas complejas en las funciones. O sea que en realidad lo que hago es dividir el problema como en múltiples problemas chiquititos y que cada función se aboque a resolver esas partecitas. Por ejemplo, yo hago un programa principal que va a calcular, no sé, un cálculo muy complejo. Entonces, si este cálculo complejo lo puedo dividir en varias partes y cada parte la calculo una función. Y yo en el main simplemente lo que hago es ir invocando, el concepto de invocar es usar la función en el main, ¿no es cierto? Y la segunda particularidad que tiene la función y beneficio es que yo la escribo una sola vez y la puedo utilizar tantas veces como yo quiera. Esas son fundamentalmente las dos cosas más importantes de la función. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es una función sencilla, pero que nos permita de alguna manera eh, mostrar cómo se usan todas estas cuestiones de funciones y demás. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a poner include. Esperen que tengo la computadora que. Ahí está. Include stdio.h. Para usar funciones no hace falta
incorporar ninguna librería nueva, simplemente con las estándares se puede trabajar perfectamente bien. O sea que vamos a seguir trabajando con las mismas funciones que tenemos anteriormente. Incluimos algún punto H de mat, lo que fuera si es que hace falta. Y si no, trabajamos de igual manera como hasta ahora. Entonces vamos a poner acá in main. Esperen que le hago más grande la letra, pero porque está muy chiquita. Y ahí está un poco mejor. A ver si. Espera un cachito. Porque esta compu tengo un teclado cambiado. ¿Ahí se ve o no? Está muy chiquito ahí. Usted lo puede ampliar un poquito. Se ve chico, profe. Bueno, esperen, déjame ver si puedo ampliarlo un poco. A ver. Porque no me responde con el control más. Déjenme ver si tengo otra forma de hacerlo acá. A ver. Pues estoy con una notebook que es nueva. Y la compré, me llegó ayer y la puse a funcionar recién. Entonces por ahí no está configurado el. Con control más. No me responde. A ver. Un segundo, a ver si le encuentro el tamaño de fuente. Vamos a ver acá. Settings. Editor. A ver si me deja cambiar acá. Dame un cachito. Espacios. Tipo de letra. Sí. Márgenes. Líneas. Tabulado. No, acá me lo deja. Pero esperen, cachito que. A ver si puedo hacerlo desde acá. Pues tengo el teclado, tengo que reinstalar todo de nuevo para cambiar y con control más le hacen a ustedes ampliar la letra, ¿no? Y no me responde. Bueno, si quieren lo puedo ir escribiendo el código en un editor de texto y después lo copiamos y lo pegamos para compilar, no hay problema. Para que lo vean, porque no puedo ampliarlo porque tengo el teclado inhabilitado. A ver si acá. Profe, si no con Sí, control y moviendo la ruedita del mouse se lo puede agrandar o achicar. sí, también, pero lo que pasa es que no tengo mouse, tengo el pad de la no, es una notebook. Entonces, sí, teóricamente con control y flecha para arriba o para abajo se puede. Seleccione la letra, profe. Usted tiene el pad, ¿Cómo? ¿verdad? ¿Tiene el pad? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tiene el Sí, pad? el pad. Sí. Bueno, seleccione la letra con control y con dos dedos en el pad, subo o bajo, fíjese si lo ve. Ah, como si fuera una tablet. Claro. Ah, perfecto, ahí está, genial. Bárbaro, muchas Todo. gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Ahora yo veo bien porque tengo unos lentes que ven espectacular, por eso que la letra chiquita, estoy acostumbrado a trabajar con letra chiquitita. Bien, ahí estamos. In my. Bien, entonces lo que vamos a hacer un programita que vamos a trabajar con funciones para hacer una cosa muy. El profe también les explicó el paso de parámetros en la función, ¿sí, no? O funciones sin paso de parámetros, le dio el profe. El parámetro es cuando uno le pasa un valor a la función para que haga un cálculo. ¿Eso les explicó?
Ahí está. Vamos a hacerle llaves. Bien. Bueno. Acá vamos a poner return. 0. Bien. Nosotros, cuando trabajamos con funciones, vamos a trabajar o vamos a usar tres partes, digamos, según el profe le explicó, ¿no es cierto? En esta parte vamos a definir prototipos. Acá vamos a utilizar las funciones. Eso se llama comúnmente invocarlas. Y por último, al final de todo, acá la vamos a codificar. Las funciones. ¿Está? Entonces, de esta manera, son las tres componentes o partes que vamos a utilizar cuando definimos funciones. Supongamos que la función va a manipular puntos en el plano. Entonces, para manipular puntos en el plano, esta función va a manejar siempre la componente x y la componente y de un punto determinado, pero la función tiene que ser genérica, o sea, yo le tengo que pasar componentes de puntos y la función tiene que resolver lo que sea independientemente de la variable que le pase. No puede estar atada a una variable, a un nombre determinado. Entonces, eso también es lo rico de la variable, que la puedo reutilizar como yo quiera, ¿no? Entonces vamos a hacer varias funciones. La primera función, el profe le explicó todo el tema de parámetros, ¿no? Chicos. ¿O no le explicó el tema del paso de parámetros a la función? ¿Les dio? Sí, profe, lo explicó un poco. Bueno, yo lo voy haciendo y lo vamos explicando, ¿está bien? Lo que tengo que hacer acá es primero es definir, dijimos acá, prototipos, ¿sí? ¿Eso quedó claro cómo es? Prototipos. Los prototipos es la forma de indicarle al lenguaje que vamos a definir funciones. Es decir, que ahí le tengo que especificar el nombre de la función, si recibe algún parámetro, o sea, si le voy a dar valores para que esa función trabaje, y si como resultante de su trabajo me va a devolver un resultado determinado. Eso que devuelve se llama variable de retorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prototipo de función, ¿cómo se escribe? Primero acá, el retorno, acá luego va el nombre de la función, y acá adentro van todos los parámetros. ¿Sí? Así se escribe el prototipo de la función. Siempre es retorno, que es un tipo, el nombre y los parámetros. Entonces, por ejemplo, si hacemos una función que yo voy a cargar voy a cargar un punto en el plano, y como resultante de ese punto en el plano, quiero hacer una serie de acciones, como por ejemplo ver en qué cuadrante está el punto, por ejemplo. Esa función de en qué cuadrante está el punto, yo a la función le voy a dar dos componentes, x e y la función me va a retornar un 0, si está en el origen, un 1, un 2, un 3, un 4. Eso va a ser el retorno de la función. Y le voy a dar para que trabaje dos variables, que van a ser la componente x y la componente y. ¿Está claro cómo va a ser el procedimiento, lo que vamos a hacer? Entonces, si el valor que retorno es un número, que va a ser 0, 1, 2, 3 o 4, la variable va a retornar un entero. Entonces ahí pongo, en retorno, le pongo int. Luego vamos a poner el nombre
que puede ser, por ejemplo, cuadrante, el nombre de la función, cuadrante. ¿Sí? Y entre paréntesis ahora, todos los parámetros que le voy a dar indicándole el tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner, por ejemplo, int a, int b, por ejemplo, y punto y coma. Eso es un prototipo de función que se llama cuadrante. Va a esperar que va a recibir dos componentes, uno en A y otro en B, y como resultante de la operatoria de esta función me va a devolver un entero. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Está claro? Lo que no sepan, lo que no quede claro, me avisan y yo lo explico un poquito mejor. Yo asumo que esto ya lo vieron, por eso vamos rapidito. Entonces, Profe, vamos a ver. Sí, en vez de poner int a, int b, ¿se podría utilizar int a, b? no, se pone int A, int B, porque cada uno es un parámetro que tiene diferentes, pueden tener diferentes tipos de variables, pero se especifica así, parámetro, va a ser todo separado por comas. Sí puedo en la función prototipo, puedo poner así si quisiera, por ejemplo, int, sin poner variables en este momento. Cuando la defino abajo le pongo las variables, pero es conveniente ponerle siempre las variables que va a utilizar la función. Ya voy a explicarle cómo funciona esto. Ah, ok, ok. Bien, ¿qué voy a hacer yo ahora? Vamos a definir la función. ¿Cómo se define la función? Al final del return, cuando termina el programa principal, acá vamos a escribir todos los códigos de la función, porque cuando yo la función la llame, el programa sabe que es una función, porque acá arriba de todo yo le indiqué, che, cuadrante es una función. Entonces, ¿qué hace él? Va a buscar el código abajo. ¿Está bien? Así como cuando uso el printf, ¿a dónde va a buscar el código de printf? Por ejemplo, printf es una función, scanf es una función, ¿o no? Fíjense que pongo printf y entre paréntesis pongo parámetros. Va a buscar ¿Dónde está? a la librería. Claro, va a buscar la librería stdio.h. En este caso, esta función nosotros la armamos. Entonces, tengo que codificarla yo, ¿qué hacer? De hecho, yo podría trabajar con múltiples funciones de un tema particular y puedo compilar mi propia librería .h que tenga dentro codificado estas funciones que estamos por hacer nosotros ahora. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿ya vieron en álgebra matrices? Estamos viendo Bueno, matriz. ¿qué están viendo? ¿Operaciones de fila y columnas? Sí. Bueno, Sí. entonces yo podría definir, por ejemplo, que de hecho yo lo tengo hecho con un práctico que hice cuando yo estudiaba en la facultad, lo hice, ¿no? Hace muchísimos años. Que era yo le cargo una matriz de n por n y me da la inversa, o la adjunta, o la matriz de cofactores, o me reserva el sistema de ecuaciones. Todo eso lo hago con funciones. Entonces, ¿qué hago? Me armé una librería álgebra.h que cuando pongo include álgebra.h tengo adentro todas esas funciones compiladas. ¿Se entiende? De esa forma puedo empezar a agrupar mis propias funciones. Después si quieren se las paso a la función para que la vean. Capaz que les puede servir para practicar también si quieren ustedes. Ahora que están estudiando, ponen una matriz de 4×4, cargan todos los valores y le da la matriz inversa por operaciones de filas y columnas. ¿Está bien? Por ejemplo. ¿Sí? Vieron que la inversa, ¿cómo se calcula la inversa? Ponen la matriz original, ponen al lado la matriz identidad y empiezan a trabajar con operaciones de filas y columnas, ¿no es cierto? Al final, si la matriz original me quedó identidad, la de la derecha es la inversa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cosas así. No sé si ustedes lo vieron ahora, pero ya van a ver varias cosas que son muy interesantes. Después les voy a pasar código para que ustedes puedan utilizarlo y poder resolver y practicar en sus casas y saber cuándo ese resultado es correcto y que ustedes están trabajando. Bien, vamos a ver cómo se codifica esto ahora. Porque yo, digamos, solamente esto que hice acá es simplemente avisarle al lenguaje, dice, che, cuando encuentres acá adentro
acá adentro, la palabra cuadrante, sabe que no es una variable, es una función que la definí yo. Entonces, el lenguaje sabe que este cuadrante es una función. Entonces, va a ir a buscarla al final. ¿A dónde? Acá. Entonces acá tengo que codificarla. Y para codificarla, ¿qué tengo que hacer? Primero, copiar nuevamente el prototipo, como está ahí. Pero en este caso, sin punto y comas. Fíjense que acá puse punto y coma. ¿Ven? Acá va sin punto y coma. Y ahora voy a abrir y cerrar llaves para codificar la función. Entonces, cuando yo ejecute la función cuadrante, le voy a dar un valor, voy a pasar a dos parámetros. Yo cuando ejecute la función voy a decir, por ejemplo, cuadrante. Y acá le voy a pasar, por ejemplo, 2,3, por ejemplo. Dos valores, ¿está bien? El 2 que paso acá se graba en A. Y el 3 se graba en B. ¿Está claro? O sea que acá adentro yo trabajo en A como primer parámetro y B como segundo parámetro. ¿Qué valor va a tomar A? El que pase primero acá. ¿Qué valor va a tomar B? El que pase segundo acá. ¿Está claro eso? ¿O no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Para ver el cuadrante. ¿Cómo? ¿Sí? Ya vamos a verlo igual, pero así funciona, ¿no? Lo que yo pongo en el primer lugar se graba en A. Y lo que pongo acá se graba en B. O sea que para mí, acá adentro, no importa cuánto valgan 2, 3, 8. Para mí es A y B siempre. Ese es uno de los beneficios de la función, que es utilizable muchas veces por diferentes variables. No importa que ponga acá adentro yo, no importa lo que ponga acá adentro. Siempre a mí la programación va a ser respecto de A y B. Entonces, ¿cómo sé en qué cuadrante está el número? Voy a decir, bueno, vamos a poner acá, vamos a hacer una variable que se va a hacer int retorno. Una variable. Esa variable va a ser la que va a tener el valor que vamos a retornar. Ahora bien, ¿cómo sé en qué cuadrante tengo que estar? Estoy, digamos. Decimos if, vamos a ser bien básico, A igual a 0, and B igual a 0, vamos a suponer que solamente está en el origen o en los cuadrantes, no en los ejes, ¿no? Retorno igual a cuánto, si es así. A 0, ¿está bien? Porque está en el origen, ¿o no? Entonces retorno a 0 está en el origen. Ahora bien, dígame, primer cuadrante, ¿cómo es A? Mayor que 0. Bien, mayor que 0. ¿Y B? Mayor que 0. Mayor que 0. Bien. Si es así, cuadrante Cuadrante 1. 1. Perfecto. Vamos con el siguiente. Segundo, ¿cómo sería? La X sería como. Menor a 0. Menor que 0. Y la B, la I. Mayor. Mayor que 0. ¿Quiere que ponga acá X y para que no se confundan? ¿Me queda más claro? Es lo mismo en realidad, Es ¿no? lo Pero mismo. no importa, pero para que quede un poquito más claro a ustedes para que la función no se confundan. Y después vean cómo paso parámetro y cómo cambia. Eso me interesa que lo vean bien. Ah, perdón, X. Al revés, acá es X. Y X. Y X. Y ahí está. Bien. Sigamos acá. Ese sería segundo cuadrante. Vamos con el tercero. Control B. ¿Cómo sería? Ah, este. Profe, allá arriba le faltó poner I mayor que 0.
Acá, muy bien. Y mayor que 0. Perfecto. ¿Cómo sería ahora para el tercer cuadrante? X menor que X menor que 0 e Y menor que 0. X menor que 0 exactamente. e Y menor que 0. Bien. Y por último, cuarto cuadrante. X mayor que 0 e Y menor que 0. Bien, muy bien. X mayor que 0 e Y mayor que 0. Menor. Menor que 0. Ahí está. Cuarto cuadrante. Perfecto. Y entonces ahora como resultante de todo esto, ¿qué voy a decir? Voy a hacer ahora. Voy a decir, retorname algo. ¿Algo qué? Tengo que retornar una variable de tipo entera. ¿Cuál va a ser la variable que voy a retornar? La variable retorno. Entonces acá vamos a poner return, retorno. Entonces este valor va a retornar y en el main la función le va a devolver a una variable. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo uso la variable? ¿Cómo se utiliza la función? La función se utiliza de la siguiente manera. Se coloca, por ejemplo, cuadrante, y acá le tengo que dar dos variables, por ejemplo, A, B. ¿Sí? Y el resultado de todo esto se guarda, por ejemplo, en R. De esta forma, invoco la función. ¿Está bien? Podría tranquilamente ponerle acá ahora un 2 y un 3. ¿Qué cuadrante sería este? ¿Qué cuadrante te tendría que dar? Cuadrante 1. Primero. ¿Eh? Cuadrante 1. Profe, en el prototipo también tendría que cambiar X e Y, ¿no? Sí, sí, yo lo cambio. Sí, tiene que coincidir las variables, tiene que ser todo igual, si no, no va a dar error. Veamos, vamos a guardar acá. Vamos a compilarlo. Tiene que declarar R, profe. Sí, señor, me está diciendo, me está retando. Muy bien. Entonces veamos ahora. Ahí está. Perfecto. Entonces lo ejecuto ahora. Pax. Y me dice que el punto 2, 3. El punto 2, 3 está en el primer cuadrante. ¿Está bien? Profe, yo no veo la consola. Ah, esperen que tengo que compartir. Esperen que dejo de compartir un cachito y vuelvo a compartir. Sería pantalla. Acá creo que es. A ver ahora. ¿Ahí la ven? Sí, sí, ¿A profe. la negra? ¿Sí? ¿La ven a esa o no? Sí, profe. Bien. El punto 2, 3 está en el primer cuadrante. ¿Ven? Fíjese que tomó el 2, 3 como puntos de valores de entrada. Ahora, si yo acá ahora pongo menos 1, 3 y compilo, ahora me dice que está en el segundo cuadrante. ¿Ven? O sea que la función la escribí una sola vez y en función de los parámetros que le pase, me da el valor de retorno. Eso es lo rico de la función.
que la escribo una sola vez y la puedo utilizar un montón de veces. De hecho, puedo copiar y pegar tantas veces como quiera, ¿o no? Podría poner acá cuadrante, 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 muchas veces cuadrante y me calcula un montón de veces los puntos que yo quiera. De hecho, puedo ponerlo dentro de un ciclo y aleatoriamente me dice el puntaje. Me dice, perdón, ¿cómo es? El cuadrante en el que se encuentra. Ahora bien, para hacerlo esto digamos, más real, lo que vamos a hacer es que estas variables sean variables. Es decir, acá, por ejemplo, ponga x o ponga a, b, y que esos son los componentes del punto en la función. Entonces acá vamos a definir, por ejemplo, a, b, y acá vamos a decir printf ingrese componente x del punto. Dos puntos, tax, listo ahí. Acá vamos a pedirlo con un scanf %d coma ampersand a. Ampersand a. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Control C. Vamos a copiar y vamos a pegar el componente i del punto. Y acá vamos a poner b. Entonces acá vamos a poner a, b. Y acá vamos a poner a, b. Fíjense que acá, en la función, cuando le paso la letra, en la función le paso la letra a, ese valor de a, en la función lo toma el primer valor que está acá, x, ¿sí? Y b lo toma i. O sea que fíjense que yo incluso podría definir otro punto cualquiera, usar de nuevo la función, y la misma función la puedo utilizar de nuevo. Es decir, por ejemplo, si dijera ahora, C, D, y acá reescribo todo esto, fíjense, vamos a poner de nuevo toda esta codificación de nuevo, como que voy a cargar otro punto, ¿no? Y es el componente del punto, y acá vamos a ponerle C, D, y acá voy a ponerle C y D. Entonces fíjense que acá puse, ¿qué hice acá? Creé, pido los componentes de un punto, acá, A y B, y calculo el cuadrante. Después, pido otros componentes en C y D, y le paso a la función, en vez de A y B, ahora le voy a pasar acá C y D. ¿Ven? Fíjense que la función es la misma. ¿Qué cambia nada más? Los parámetros que le doy para que trabajen, que son diferentes valores. Pero lo mismo, él nos va a trabajar la función. Esa es la ventaja. Siempre cuando recibe parámetros, sea A, B, C, no importa el nombre, para la función, el primer valor va en X y el segundo valor va en Y. Vamos a probar. Veamos. Compilamos. Ejecutamos. Ampliamos, no van a ver nada. Y ese componente X del punto. Por ejemplo. 0. Componente Y, 0. Está en el origen. Con el cuadrante 0. Acá hay que hacer un salto de línea. Pero acá pide otro valor para el punto. 3 y 7. Está en el primer cuadrante. Fíjense que la función la escribí una sola vez y sin embargo la pude utilizar dos veces. Ese es el segundo principio de la función, que me permite la reutilización de la misma. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a escribir, ustedes van a escribir una función
que diga así: float distancia al origen, y le paso int x, int y. Bien, entonces díganme cómo la escribiría la función y cómo lo usaría. Tómense 5 minutos, trabajamos eso y lo vemos juntos. Quiero que me digan a esta función, de este punto que le paso de aquí, que me diga la distancia del origen es tanto, y con un cartel, y además acá, usando el punto que ya cargué, ¿no? A y B. ¿Sí? Usando A y B, quiero que me digan cuál es la distancia del origen de ese punto y después cómo codificaría la función acá abajo. ¿Sí? Nos tomamos 5 minutos y lo hacemos. Traten de hacerlo aunque sea en papel, en la compu, donde estén trabajando. 5 minutos y continuamos. Cualquier duda me van preguntando, no hay ningún problema, ¿no? Fíjense que el retorno le puse un float porque muy probablemente la distancia no sea entera, por más que los números sean enteros, ¿no? Entonces le puse float, con lo cual la variable de retorno va a ser float. Por ejemplo, float distancia, no sé, dist, por ejemplo. Entonces acá cuando le invoco la función,
dist igual a distancia al origen y le doy las variables a, b. Perfecto. ¿Qué hace esto? Me guarda la distancia del origen, acá pongo printf. Vamos a poner una barra invertida. La distancia del punto %d, %d al origen es los puntos A, B, dist. El falta acá es %.2f. Ahí está. Y el return y listo. Entonces acá estamos con el código listo respecto al uso de la función, que es esto, ¿no? Fíjense cómo el uso de funciones me simplifica y me limpia el main. Fíjense que el main está muy, muy limpito. Es la carga de valores, la carga de valores, y después es función, mostrar. Delego en la función misma toda la complejidad de cálculo. Ese es el beneficio del uso de funciones también. ¿Y qué? Y después yo me enfoco específicamente, en la complejidad específica de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos ahora? Que ya lo hicimos, creo, esto antes. ¿Sí? Vamos a volver a copiar el prototipo. Es importante que lo copiemos bien. Por eso a veces conviene incluso hasta copiarlo desde el original y pegarlo para que no haya problemas de errores de tipeo en algo que nos dé después errores. Entonces acá una vez que terminó, la primera función terminó, cierro la llave y abajo ya puedo trabajar con la siguiente función. Recuerden que es sin punto y coma, abro y cierro llaves, ¿sí? Y como resultante siempre tengo que retornar un valor, que en este caso va a ser return, no sé, lo que quieran, distancia de. Entonces acá voy a poner float. Esta es la que voy a retornar. Entonces me pasan como del main o de algún lugar vienen x e y como componentes y tengo que retornar la distancia que hay de ese punto al origen. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia al origen? Lo podemos hacer todo junto o si quieren lo hacemos en varias partes. Podemos hacer lo siguiente. O junto, como quieran, no hay problema. Si quieren lo hagamos juntos, es d va a ser igual a, vamos a usar la función POW o podemos usar la función SQR como quieran. Yo voy a usar POW, que es potencia. ¿Potencia de qué? De la base elevado al exponente. Y así sería la función, ¿no es cierto? La base va a ser ¿qué? A cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y como es raíz cuadrado va a ser elevado a la 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? A cuadrado, pueden poner a por a o x por x, puede poner, si quieren, para que quede más profesional, POW de x al cuadrado, ¿sí? Más
POW de i al cuadrado. ¿Esto qué sería? X cuadrado más y cuadrado. ¿Elevado a cuánto sería? Para que te dé a la 1 medio, ¿no es cierto? Entonces a la 1 medio es como si fuera raíz cuadrada. O si quieren ponerle lo mismo, 0.5. En este caso porque da exacto. 1 dividido en 2 da 0,5. Si fuera que da, por ejemplo, fuera elevado a la 1/3, conviene poner 1/3 para no perder precisión en los decimales. Si pongo 0,3, pierdo tengo mucho error. Entonces me conviene poner siempre el valor en términos de porcentuales. Entonces, ¿qué hizo esto? Calculó la potencia, sumó al cuadrado de las dos valores y aplicó raíz cuadrada. O sea que acá en D se guarda la distancia de x e y, del punto x y al origen. Una vez que lo guardo en D, retorno D, y ese retorno de D se va a guardar en la variable dist, que después la muestro acá como distancia del origen. ¿Sí? Entonces ahora vamos a grabar. Bien. Y vamos a ejecutarlo. A ver qué hace. Vamos a compilarlo. Vamos a ejecutarlo. Bien. Ese componente del punto 2, 4. Y me dice que el punto 2, 4 está en el primer cuadrante y la distancia del punto 2, 4 al origen es 4.47. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo ya vamos construyendo funciones que independientemente de qué variables cargue acá, fíjense que pongo A, B, puedo poner J, I, no importa, esta función es reutilizable. Mientras yo le ponga este nombre y le pase dos parámetros, la función es independiente del código del main. Ese es el beneficio, ¿está bien? De tener el uso de funciones. Otra cosa que el profe de cálculo que les dijo es que hay varias formas de pasar parámetros, fundamentalmente dos. Una que es por valor, que es lo que estamos haciendo nosotros acá, o sea, le mando una copia del valor, y otra que es por referencia, que es pasándole punteros, pero eso vamos a ver más adelante. Esto es por valor, lo estamos pasando. Y lo que recibe acá, este A que acá toma el valor de X, si yo acá cambio el valor de X, el valor de A queda inalterable. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar una copia del valor. ¿Está bien? Eso el profe Estimo que le explicó toda esa teoría, ¿no es cierto? ¿O no? Bien. ¿Dudas de esto, chicos, hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Perfecto. Cualquier duda que tengan me van preguntando, ¿no? Cualquier otra duda que vaya surgiendo. Bien. Ahora bien, quiero hacer una función ahora, que ustedes la construyan, que calcule la superficie del triángulo que forma, no, miento, una función que retorne el perímetro del triángulo que forman el punto en el sistema de ejes coordenados, ¿se entiende? O sea, base más altura más hipotenusa. Quiero que me devuelvan el perímetro del triángulo que forma esos tres segmentos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos, trabajemos en eso. O sea, float perímetro. Y le doy int x, int y.
Esa función quiero. O sea que yo acabo de definir una variable p, por ejemplo, float p, y que voy a decir p igual a perímetro, no me acuerdo, ¿eh? Sí, perímetro. P igual a perímetro de X, coma Y. No, perdón, A, coma B. A, coma B. Perfecto. Y acá voy a decir printf el perímetro del triángulo es por ciento punto 2 F, coma P. Acá vamos a poner un barra. Ahí. Bien, perfecto. Eso quiero que calcule, que me da todo el perímetro del triángulo formado por el punto en el plano, ¿no? Es decir que si yo tengo esto, y tengo el punto, por ejemplo, acá, ¿sí? Yo quiero que ustedes me digan cuál es el perímetro que conforma esto, ese. ¿Se entiende? Lo que está en azul quiero calcular yo. ¿Estamos? Teniendo en cuenta que si el punto está acá, este va a ser negativo. Entonces hay que ver cómo resolvemos ese tema, ¿no? Porque el perímetro es la suma. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo resolvemos a eso?
dentro de una función puedo invocar otra función que esté definida antes, ¿no? O sea que acá podría invocar, si quieren, la función de distancia al origen. La pueden usar acá adentro, la función esa, si quieren. ¿Está bien? No hay problema. O sea, acá yo qué quiero hacer en realidad. Yo qué quiero hacer, le explico porque capaz que esto con el profe no lo vieron, pero para que lo sepan porque es muy interesante. Yo puedo usar funciones dentro de la función. Entonces acá podría decir, por ejemplo, float, perímetro. Y digo, perímetro va a ser igual a qué. ¿Cómo sería el perímetro? Sería el valor de x, que es la base, más la altura, que es y, más la hipotenusa, que es la distancia del origen. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Bien. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Así x más y más distancia del origen? ¿O hay que hacer algo con x e y antes? A ver cómo son. Y hay que saber en qué cuadrante están. ¿Para qué? Cambiarle porque si están en un cuadrante que no sea el primero, podría ser Sí. un signo negativo a X o Y cambiar el resultado del perímetro. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo eso? Que, por ejemplo, no sé, si está en el cuadrante 2, podríamos cambiarle al X, podríamos cambiarle el signo, ponerle un negativo Entonces, antes para que sea positivo. bien. ¿Y qué otra solución menos compleja que esa tendríamos? No, no lo sé, no se me ocurre. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, no importa cuánto vale x y, yo por las dudas tomo el valor absoluto. Ah, también, sí. ¿Ah? Entonces vamos a tomar El el valor valor absoluto. FABS es la función. ese no lo Entonces sabía. me tomo el valor absoluto de la variable. ¿Está bien? Más Sí. el valor absoluto, creo que es así el de la... yo por lo menos que trabajo en C, trabajo en esta función, es que estimo que en código vuelvo a andar bien. Más que, Dist. bien, más la distancia al origen. Fíjese cuando pongo distancia al origen, fíjese cómo yo me marca los parámetros que tengo que poner, ¿ven? Me lo lee como función, me lo lee. X, y. Me toma el parámetro por defecto. Me toma el prototipo. Return P. Esto podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la función distancia al origen está definida antes que perímetro. Entonces cuando compila, ya sabe que distancia al origen es una función. Entonces me permite compilarla adentro. ¿Se entiende? Esto, el profe, ¿lo vio con el profe esto? No, no. ¿O sí? no que yo me acuerde, profe. Bueno, no importa, ya saben que se puede hacer. Puedo invocar funciones dentro de funciones. Está bueno eso, ¿no es cierto? Bien, entonces acá Sí, algo ejecutamos. complejo, ¿Cómo? algo complejo. Sí, bueno, pero es muy útil porque yo puedo fraccionar los problemas y después sé que esa función, fíjense que yo acá pongo distancia de origen en la función y ya me despreocupo de cómo se calcula la distancia de origen. ¿Por qué? Porque me concentré en calcular eso en la función específica. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy llamando cosas que hacen cálculos para mí, ¿se entiende? ¿Ven el beneficio de la función? ¿Cómo simplifica la codificación en este caso, en esta función que es más compleja? Me saqué el problema de, yo pongo acá dist, orig, y le paso los parámetros y yo sé que me vuelve la distancia del origen.
Entonces fíjense cómo simplifiqué código ahí, cómo simplifiqué mi programa. Mi función de perímetro es muy fácil. ¿Por qué? Porque otra función calcula y me devuelve ese valor. Ese también es el beneficio de la función. ¿Estamos? Profe, sería que a medida que las vamos necesitando, como que las va llamando. Claro, más vale. La tenés codificada y cuando te hace falta la invocás las veces que vos quieras, la llamás. Por ejemplo, 2, Sí, sí, sí. 3. ¿Ven? ¿Está bien? Fíjense, 2, 3. 3,61 el distancia de origen y el perímetro es 8,61. ¿Ves que es 2 más 3 más 3,61? Pero este cálculo, la función invocó y el resultado participó en la ecuación. ¿Se entiende? O sea que yo acá, esto toma un valor, esto toma otro valor y esto toma otro valor. Y veamos si funciona lo del absoluto. A ver, menos 4 menos 7. A ver si funciona bien. Menos 4 menos 7. Fíjense que es. El origen es 8,06. Y el perímetro es 19,06. Perdón, le vamos a poner más grande. ¿Ven? Entonces me sumó 4, 7, 11 y 8, 19. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Va quedando claro o no? Sí, ahora como que me quedó un poco más claro esto. ¿Cómo se usa? Sí, porque como que muy bien no entendía para qué lo utilizábamos. ¿Las funciones? Sí, sí. Bien. Eh, bien, perfecto. Claramente, yo Profe, podría... después de eso puede enviar ese, Sí, sí. porfa. Gracias. Código. Sí, sí, se los Claro, mando, siempre se los es mando, que no Sofía, sé, no hay no me problema. salió la palabra. Gracias. Se los mando al grupo de WhatsApp. Pero lo importante es que entiendan que ven el beneficio. Yo fíjense que en esta función que acabo de construir, que es una línea de código, uso dos funciones. Esta es una función que está en mat, que me toma el valor absoluto de la variable. Pero cuando pongo esto acá, al poner este nombre acá, ejecuta todo esto, y este valor que retorna acá. O sea que este D, que es el retorno, participa en esta ecuación, ¿se entiende? O sea que yo usé una función que calcula algo, vuelve e interviene en el cálculo de esta función. ¿Se entiende lo que hice o no? Cuando analicen el código, se van a dar cuenta cómo es. Pero esa es la ventaja exclusiva de las funciones, son justamente eso, que me permiten escribir el código una vez y usarlo tantas veces como quiera en lo que yo quiera. ¿Sí? Profe, ¿podría dar el ejemplo en qué exactamente podríamos utilizarlo, por ejemplo? ¿El qué? ¿Qué El cosa? código, profe. ¿Este código puntualmente o cualquier código en general? No, ese código, profe. No, bueno, esta en realidad lo que estoy haciendo acá es calculando distancias. Acá estoy grabando puntos. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a poner todo esto. Esperen, vamos a hacer una cosa. Este lo voy a grabar, le voy a dar una tuneada, pero no quiero tocarlo mucho. Lo vamos a copiar a este. Copy. Así lo dejamos este completito como está. No voy a modificarlo mucho. Vamos a poner archivo de texto. Blog de notas. Lo pego acá. Lo grabo como clase. Hoy es 30, ¿no?
30 del 07. Y vamos a grabar en el escritorio. Listo, está grabado. Bien. Supongamos lo siguiente. Vamos a a ver, déjame que vea algo que ustedes sepan. Porque vectores vimos nuevas estructuras. Vamos a hacer lo siguiente. Coma y. For i igual a 1 y menor que 3, 4 y más. Vamos a abrir una llave acá. Vamos a hacerlo llave acá. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno. Fíjense que ahí puse un for. Que lo que va a hacer esto es empezar a pedirme a cargar muchos puntos. Entonces fíjense que yo, en realidad, ¿qué hago? Voy a cargar, primer punto, va a calcular todo esto, va a volver, me va a pedir otro punto, va a calcular todo esto, pero lo que hace en realidad es ir ejecutando en cada vuelta las funciones, esta y esta, ¿se entiende? Que las escribí todas una vez ahí abajo. Ahora cuando yo ejecuto esto, fíjense, me dicen, ese componente, espera, más grande, y ese componente x del punto 1, 3 y 5. Esperen que vamos a hacer, esperen un cachito, para que quede más clarito. Acá vamos a poner un barra invertida. N. Ahí está. Ahora sí. Bien. Después hay ejercicios mucho más complejos que son mucho más útiles que esto, ¿no? Ya esto es muy básico, por eso por ahí la aplicación por ahí no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo, podría yo decir lo siguiente. Puedo construir una función que sea cálculo a partir de 2 puntos, puedo calcular una función que me retorne la recta. Y después, con una recta, la función recta, 4 funciones rectas son un cuadrado. Y ahí puedo empezar a construir todas las funciones, las figuras que yo quiera. Tiene múltiples aplicaciones. La verdad que es muy interesante esto. Por este ejemplo no está muy adecuado porque es muy elemental, pero ya van a ver cómo tiene mucha utilidad el tema de funciones, ¿no? Vamos al ejemplo. En ese componente x del punto 1, 3, 4. Me dice, perdón, esperen que me queda todo pegado. Esperen que le voy a meter un barra invertida acá, para que acá también salte una línea, para que no quede todo pegoteado, si no queda ilegible. Barra invertida. N. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahí está. Por ejemplo, punto 1. Pongo 3, 2. Y me dice, el punto 3, 2 está en el primer cuadrante. La distancia es 3,61. El perímetro del triángulo que forma es 8,61. Ahí dice, ingresame el componente x del punto número 2.
5, 6. Y le calculo los valores. Ahora me dice el punto 3, menos 4, menos 8. Y me calcula el punto, y así con todo. Fíjense cómo voy invocando múltiples veces las mismas funciones. Porque de hecho, ¿qué hago yo? En cada ciclo que definí acá con el for, fíjense que el for cuando toco esa llave se ilumina todo lo que ejecuta. ¿Qué hace? Pide valores. Y en cada vuelta ejecuta funciones nada más. O sea que la misma función la voy reejecutando múltiples veces. Y la escribo una sola vez. Y además se adecua a cualquier parámetro. Fíjense que yo acá defino la variable A y B. Y le paso A y B, pero acá dentro la función cómo trabaja, con X e Y. O sea que es independiente del código main. No es que yo tengo que definir acá a X, crearla acá. Yo acá le paso cualquier valor. Y la función la va a tomar y va a reemplazar este primer valor acá y este segundo valor acá. Veamos lo siguiente. Ahora, voy a cargar, vamos a eliminar el for. ¿O quieren este código? ¿No quieren el código con el for? No, es fácil esto. Lo borramos el for. Y quiero que ustedes me digan lo siguiente. Borramos el for y borramos una llave que está de más, que es esta. Bien. Quiero que ustedes me digan lo siguiente. Vamos a cargar los datos de este punto. Vamos a calcular todo esto. Y después quiero cargar otro punto. Y ustedes me digan cuál está más cerca del origen. ¿Está bien? O sea, voy a cargar ahora otro punto, acá al final, acá, ahí. Voy a cargar otro punto. Vamos a poner acá, vamos a poner acá otro punto. Del otro punto. Y se va a llamar esta componente, o del punto número 2, si no importa lo que ustedes quieran, se va a llamar IJ. Es otro punto que cargué yo acá. I, J. Y quiero que me digan si el punto AB o del punto AB, que es uno, y el punto IJ, que es otro, ¿cuál está más cerca del origen? ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? O sea, yo cargué un punto acá arriba, calculé todo, está perfecto. Ahora digo, che, ingreso otro punto nuevo. ¿Cuál? IJ, listo. Este punto IJ, quiero saber si está más cerca o más lejos del origen que el anterior. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para saber cuál está más cerca y cuál está más lejos? ¿En base a qué? Podría ser entre una comparación entre las hipotenusas. Claro, exactamente. Entonces es una comparación de la hipotenusa. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá ahora? Puedo decir, por ejemplo, ya cargué el punto, ¿no? Sí. ¿Cómo es la función? La función es Listo. dis origen, esta. ¿No? ¿Está bien? Esta función. Entonces, sí. Dis origen de A, B es mayor
a disorigen de I, J, ¿qué significa? Printf el punto 2 está más cerca del origen. ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sí o no? Else. Profe, ese no sería el punto 1. ¿Cuál? A ver, ya me fijo. El A es el AB es el primero, ¿no es cierto? Sí. Si esta distancia es más grande que esta, o sea, esta distancia es más chica. Ah, sí, 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 sí. ¿Está bien? Sí, sí, me confundí, no sé qué estaba ¿Está bien? pensando. ¿Está bien? Bueno, perfecto, perfecto, no hay drama, no hay problema. ¿Sería así? Sí, sí. Bien. Entonces fíjense cómo esta pregunta que es tan sencilla, ¿qué hace? Va a buscar la función, calcula la distancia para este punto, vuelve, me da el valor, va, calcula para este otro, vuelve, me da el valor y compara entre ellos los valores. Fíjense todo lo que hace. ¿Se ve todo lo que va a hacer? Sí, Cuando profe. hace esto, va, ejecuta la función distancia para A y B, retorna el valor, lo guarda acá, va y hace la función para este otro, retorna el valor, compara los resultados de las dos funciones y hace esta pregunta. Fíjense que todo eso es lo que hace con una función, que la estoy usando dos veces a la misma función para dos puntos diferentes en el mismo if. ¿Se entiende? Ese es el beneficio de la función, claramente. Veamos. Esperen que acá me quedó colgado algo. Me quedó de la parte del for un i igual colgado en algún lado. SA, LSB, el cuadrante, el punto. Distancia, perímetro. Acá. Esto. Además, por eso me marcaba cualquier cosa ahí. Ahora sí. Compilamos. Control, abrimos acá. 2, por ejemplo, 4. Me dice el punto 2, 4, está en el primer cuadrante. La distancia del punto 2, 4 al origen es 4,47, o sea que el perímetro del triángulo es 10,47. Y dice, ahora ingresa el segundo punto. Vamos a poner uno que esté más lejos. 8, 9, por ejemplo. ¿Sí? Dice que el punto 1, que era anterior, está más cerca del origen. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, fíjense que es una pregunta solita, lo que hace es calcular, ejecuta el código de la función esta para el punto AB, me retorna el valor y lo guarda acá, después compara este otro, calcula y vuelve, me da un valor, compara los dos resultados y me hace esa pregunta, me ejecuta este if. ¿Se entiende el beneficio de tener funciones? ¿Qué habría que hacer si no en un programa común y corriente? Poner el código del origen de un punto, poner el código del otro punto y comparar los resultados o no, si no tuviera funciones. Hay que escribir dos veces el mismo código. Sí. Entonces ya con esto
Fíjense cómo simplifico. Claramente acá queda clarísimo el beneficio de la función. La llamo cuando quiero. ¿Sí? Y yo les digo, a ver, quiero ver cuál es, qué función tiene un perímetro más grande de las dos. Invoco la función perímetro. O sea que en realidad, una vez que tengo la función, o por ejemplo, de este punto, ¿en qué cuadrante está el punto número 2, por ejemplo? ¿Cómo hago para ver en qué cuadrante está? ¿En cuál cuadrante está el punto, el número 2? ¿Cómo haría? Invoco la función de nuevo, cuadrante. Ya la tengo escrita la función. Fíjense, acá cargo el segundo punto. Esto lo dejamos así como está. Y acá le voy a poner para que me calcule el cuadrante del punto I, J. Fíjense que no escribo nada más ya. Simplemente uso la función. Miren, ahora vamos a ejecutarlo. Dos, tres. Menos, vamos a poner menos 40 menos 12. El punto 1 está más cerca del origen y el punto menos 40, 12, menos 12 está en el tercer cuadrante. ¿Ven? El beneficio de la función. La escribí una sola vez y después, ¿qué hago en el main? Llamo cuadrante, llamo distancia. O sea, me despreocupo de la complejidad de cómo calcular el cuadrante, de cómo calcular la hipotenusa, de cómo calcular la distancia. ¿Se entiende o no? El beneficio. Sí, profe. ¿Sí? Yo puse Yo como que cuadrante me y yo sé estaba que... matando para entenderle, ¿Cómo? pero me estaba ¿Cómo? matando como para entenderle, pero como que ahora como que lo vi más fácil. Claro, ahora yo voy a mandar el código, ustedes vean el código, pero ese es el beneficio. Que yo esto me puse las pilas para ver la lógica una vez. Pero una vez que lo escribí, después ya lo uso y sé que la función me va a devolver el cuadrante. Ya no me preocupo en cómo se calcula. Yo directamente le digo a la función, dame el cuadrante, punto, y ella me lo trae. Ese es el beneficio de esto. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Hay que ponerse un poquito y jugar un poco con el código, pero en definitiva, ese claramente es el gran beneficio que nos da el uso de las funciones. Claramente. Se escribe una sola vez, se usa muchas veces, pero además que yo simplifico el código. ¿Por qué? Porque yo una vez escribo el tema del cálculo, pero después, una vez que lo escribí, después la uso. Y yo sé que esa función, no importa cómo se calculó, de hecho capaz que es muy complejo y lo calcula alguien, no importa quién. Yo sé que pongo esa función, le doy los parámetros y la función me devuelve lo que yo quiero que me devuelva. Cómo lo calcula no me importa en este momento. Ya alguien lo programó, yo o alguien. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que es reducir la matriz. Yo tengo una función que es reducir. Y la función yo sé que es reducir y le paso una matriz y me devuelve la reducida, me da el resultado. A mí no me importa cómo se calcula la reducida. Si la función me detona ese valor, listo. Entonces me saqué el problema del cálculo de cómo reducirla, que capaz que la hace gente que es experta en el tema. Por ejemplo, estoy por hacer una función que calcula la órbita de un satélite. Y capaz que yo no tengo ni idea de cómo se calcula esa órbita, pero yo tengo que graficar la órbita. Tengo que hacer un gráfico. Entonces, ¿qué hago yo? Uso la función y digo, calcula órbita y la función me va a devolver la órbita. ¿Cómo se calcula? No me importa, porque la función hace ese trabajo. Entonces acá claramente la función abstrae y me simplifica a mí mi labor. Esa es la finalidad de la función, que muchas veces a las funciones
ni siquiera las escribimos nosotros. Cuando son muy complejas, alguien que es especialista en el tema la escribe y yo simplemente la uso. Entonces está bueno poder saber usar funciones porque nos permiten ejecutar cálculos, por ahí que son complejos o abstractos, simplemente llamándola y sabiendo que como resultado me da lo que me dice que me tiene que dar. Para que yo use el printf. ¿Qué hace el printf? Imprime. Bien, la pantalla, ¿está bien? ¿Qué hago yo? Pongo printf y un texto y me lo imprime. Y alguien se puso a pensar todo lo que hay que hacer para que se imprima en la pantalla ese mensaje. O vos ponés printf el mensaje y sabés que va a salir impreso. ¿Cómo es? O me preocupo yo saber cómo hay que hacerlo. Tengo que hacer algo más. O yo directamente pongo printf, le clavo el texto y sale impreso el texto. ¿Cómo es la cuestión? Pongo printf y sale el texto impreso. ¿Por qué? Porque la función print me abstrae ese problema, me lo saca a mí el problema ese, me lo saca de encima. Yo sé que pongo printf y un texto y sale impreso en la pantalla. ¿Cómo lo hace? No me importa, la función lo resolvió. En este caso igual, yo pongo cuadrante, le paso los parámetros y me da el cuadrante. ¿Cómo lo hace? No me importa en ese momento, porque sé que la función me devuelve el cuadrante. ¿Se entiende? Ahora, cuando me concentro en armar la función de cuadrante, es otra historia, pero eso lo hago por única vez. Una vez que lo resolví, la utilizo las veces que yo quiera. Ese es el beneficio, que en este caso hacemos todos nosotros. En muchos casos, cuando es muy complejo, esa función la hace alguien que es experto en el tema y me la da a mí lista para que yo la use. Y la uso como poniéndole los parámetros que me digan y sabiendo que el resultado es lo que me dice que va a resultar. ¿Cómo lo hace? No me importa. Es una abstracción. Ese es el beneficio también de la función. ¿Está? Ya vamos a ver con más ejercicios después a futuro que tiene muchos beneficios realmente el uso de las funciones. Por eso que ahora simplemente es una cuestión introductoria para que ustedes vean cómo funciona, pero sepan que hay muchísimos beneficios, ¿no? Con el uso de funciones. Así que bueno, ¿quedó alguna duda de esto más o menos o está más o menos entendible? Falta que ustedes se pongan, yo les voy a enseñar a mandar el código para que ustedes lo analicen un poquito. Esta vez se va a mandar este código también. Para que ustedes lo analicen un poquitín y ahí van a darse cuenta cómo es la lógica. Pero hay que sentarse tranquilo y analizarlo. ¿Está bien? Recuerden, cuando yo en el main pongo el nombre de la función, la estoy usando. Eso técnicamente se denomina invocar a la función. La llamo para que haga algo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está claro o no? Más o menos. Sí, ahora más o menos ya le entendí. Bueno, entonces yo les pido por favor que ustedes se pongan con este código que les voy a mandar yo ahora, pero traten de deducirlo, pónganse a analizarlo, síganlo y vean cómo cuando voy llamando a la función, cómo va la función, calcula todo lo más y vuelve a ese lugar. Para que vean de esa forma cómo funcionan las funciones y van a entender cuál es el beneficio que tiene concretamente la función. Es muy interesante el uso de funciones. ¿Estamos? Bueno, sería todo por hoy, si no le voy a quemar la cabeza. Así que les envío enseguida por WhatsApp el código y por favor ustedes mándenme la asistencia. Y nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Ok, profe. Bueno chicos, muchas gracias, se lo estamos viendo. Yo les mando el código, cualquier duda me escriben, ningún problema. Bueno, profe. Muchas gracias. Listo chicos.